Damos la más cordial bienvenida al curso Detección y Prevención de Delitos Electorales, Mecanismos de Denuncia, organizado por el Instituto Nacional Electoral y por la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, FICEL. Para dar inicio a este evento, agradecemos la presencia de los funcionarios electorales de la circunscripción número 4, que es la entidad de Puebla. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Al término de la exposición habrá una sesión de preguntas y respuestas donde podrán escribirlas por medio del chat. Este chat es propiamente una sección que dice PIR o bien dice QIA por sus siglas en inglés. Es un iconito parecido al del chat, nada más que este tiene estas dos letras que les acabo de mencionar. Ahí vamos a poder comunicarnos con ustedes el día de hoy, para que ahí ustedes puedan escribirlas y yo se las leeré a la ponente, quien posteriormente les dará respuesta. Antes de cerrar la sesión, también voy a estar compartiendo en el chat, en ese mismo chat que les comentaba, una liga para que nos regalen su registro de asistencia. Es muy importante que verifiquen sus datos antes de enviar la información, ya que además de la asistencia, esa liga contiene unas preguntas de evaluación y una encuesta para evaluar al curso y a la ponente. Quienes obtengan un puntaje igual o mayor a 70 puntos van a ser acreedores de una constancia de participación. A partir de su registro van a tener hasta las 3 de la tarde para llenarlo y se va a cerrar. A continuación daré lectura a una semblanza de la licenciada Ana Patricia Gaitán Tapia, quien es la responsable de la capacitación el día de hoy. Ella es maestranda en Procuración de Justicia Electoral por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la Universidad Nacional Autónoma de México. Colaboró en sociedad civil organizada por 14 años, especializándose en observación y blindaje electoral, asesorando a diversas agrupaciones de observadores electorales. Durante su trayectoria laboral de 25 años en materia electoral, ocupó puestos de capacitadora asistente electoral, supervisora electoral, coordinadora de logística, auxiliar de junta distrital y consejera distrital federal. Cuenta con 30 misiones de observación electoral a nivel local, federal e internacional. Ingresó a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, en 2016. Actualmente es supervisora especial adscrita a la Dirección General de Política Criminal y Vinculación en Materia de Delitos Electorales de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, FICEL. Coordinadora responsable de capacitación, tanto para la prevención de violencia política contra las mujeres en razón de género, así como en delitos electorales. Siendo todo de mi parte por el momento, licenciada Pati, el micrófono es suyo. Muchísimas gracias, Cris. Gracias a la licenciada Cristina Lucero, que junto con el trabajo que ha venido realizando con nuestro enlace del Instituto Nacional Electoral, el licenciado Rodrigo Ledesma Fuentes, no sería posible el que estuviésemos hoy, de no ser por este arduo trabajo, insisto. Les agradecemos el hecho de que se conecten, porque sabemos la cantidad de trabajo que tienen en estos momentos cuando están convenciendo a la ciudadanía de que participe como funcionarios de mesa directiva de casilla. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy referente a específicamente delitos electorales? Bien, veremos qué es la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales. Estoy tratando de compartirles la presentación. Denme un segundito, debe quedar lista ya en un momento. Hablaremos un poco sobre la reforma político-electoral del año 2014, las autoridades que participan en los procesos electorales, tanto federales como locales. Daremos la definición de delitos electorales, cuáles son las características de este tipo de ilícitos, así como las características del voto en nuestro país. ¿Qué son los sujetos activos? Refiriéndonos obviamente a la Ley General en materia de delitos electorales. Brevemente tocaremos el proceso electoral y sus etapas, cuáles son los cargos a elegir durante este proceso 2023-2024, cuáles son los delitos electorales más comunes, cuáles son aquellos delitos electorales cometidos por personas funcionarias electorales. La violencia política contra las mujeres en razón de género, obviamente ya
como delito electoral. Brevemente también veremos sobre prisión preventiva oficiosa y cerraremos con los sistemas de atención ciudadana, los cuales denominamos SAC. Bien, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales está adscrita a la Fiscalía General de la República, a la FGR. Tenemos autonomía tanto técnica como de gestión. Nos encargamos de procurar justicia en materia penal electoral al investigar y perseguir delitos electorales federales, solamente delitos electorales del orden federal. Pero realmente, ¿cuál es la competencia de la FICEL, de la Fiscalía Especializada? Bueno, cuando hay elecciones federales, es decir, renovación de presidencia de la República, de diputaciones federales y de senadurías, cualquier actividad que pueda ser constitutiva de delitos electorales será de nuestra competencia. Cuando hay elecciones locales, pero con una característica súper importante a resaltar. Solamente tendremos competencia cuando haya actividades constitutivas de delito electoral en elecciones locales, cuando el INE las organice. Sabemos perfectamente que en elecciones locales, los organismos públicos locales electorales, los OPLES, son quienes organizan estas elecciones, pero ya vamos a hablar un poquito más adelante de la reforma político-electoral de 2014. En esta reforma se dio competencia al INE en ciertas actividades, ciertas ocasiones, bajo ciertas circunstancias, para que organice de manera global las elecciones o algunas etapas, algunas actividades. Pero, resalto, competencia de la FICEL cuando hay elecciones locales, solamente cuando el INE las organice. ¿Cuándo más tenemos competencia? Cuando hay delitos electorales cometidos en el extranjero con efectos en el territorio nacional. Además, cuando hay conductas vinculadas con recoger o retener credenciales de elector, cuando se altera el registro federal de electores, cuando hay recursos públicos federales a los cuales se les da un fin político electoral, y cuando hay conexidad con delitos electorales que hayan sido cometidos por personas servidoras públicas federales. Finalmente, la competencia de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales existe cuando hay despliegues ministeriales. Los despliegues ministeriales pueden realizarse durante elecciones federales, elecciones locales y consultas populares. Consultas populares que estén mandatadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y obviamente organizadas conforme a las leyes electorales. Pero, ¿qué son los despliegues ministeriales? Bien, como ustedes saben, la FICEL, antes FEPADE, ahora FICEL, nos encontramos físicamente en la Ciudad de México. Para ser exactos, en la alcaldía Álvaro Obregón. No tenemos delegaciones, no tenemos oficinas en el resto de la República, situación que obliga a mis compañeros ministerios públicos a que cuando haya elecciones federales o locales o las mencionadas consultas populares, tengan que trasladarse físicamente a el estado, a la entidad donde se estén llevando a cabo estas actividades, con varios propósitos, para lo cual solamente señalaré que nos acercamos a la ciudadanía, damos a conocer los trabajos de FICEL. Si la ciudadanía quiere presentar una denuncia ante uno de los ministerios públicos de esta Fiscalía Electoral, puede hacerlo, puesto que no tendría que trasladarse físicamente hasta la Ciudad de México. Y finalmente, una de las posibilidades que tenemos cuando los ministerios públicos están repartidos en todo territorio nacional. Hacemos todo lo posible para inhibir la comisión de delitos electorales. A grandes rasgos, esta es la competencia de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales.
En el país han existido varias reformas político-electorales a lo largo de nuestra historia. La más reciente, bajo la cual se están llevando a cabo los trabajos del proceso electoral 2023-2024, recaen en la reforma político-electoral de 2014. Algunos de los cambios más significativos que se tuvieron en ese año fue la creación de una Fiscalía General de la República. Antes éramos Procuraduría General de la República, se queda atrás, dando paso a la Fiscalía General de la República, actual FGR. Se adelanta del 1 de diciembre al 1 de octubre la toma de protesta de la Presidencia de la República. Este 2024 será la primera vez en nuestra historia que quien gane la elección de Presidencia de la República tomará protesta el 1 de octubre. Se llevó a cabo la inclusión de la figura de consulta popular. Se incrementó del 2% al 3% de la votación total emitida para que los partidos conserven su registro. Antes, obteniendo solamente el 2% de la votación total emitida, mantenían su registro. A partir de 2014, con la reforma político-electoral, se aumenta al 3% de votación total emitida. No es como en la escuela del 2.7 sube a 3, 2.9 sube a 3. Para que mantengan, que conserven su registro los partidos políticos, deben obtener al menos el 3% de la votación total emitida. ¿Cuál cambio es el más significativo, quizá, el más visible, mejor dicho, para la ciudadanía durante esta reforma? Bueno, el Instituto Federal Electoral, antiguamente el IFE, se transformó en el Instituto Nacional Electoral, actualmente, por supuesto, el INE. Además de estos cambios, la reforma de 2014 mandató la expedición de leyes generales. Entre ellas, para efectos de la charla que estamos sosteniendo, solamente haremos hincapié en la Ley General en materia de delitos electorales. En esta se incluyen los tipos penales, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación y las entidades federativas. En sus 26 artículos se señala qué actividades están consideradas como delitos electorales, quienes están en riesgo de cometerlos y, por supuesto, la sanción a la cual se harían acreedoras las personas que cometan este tipo de delitos. Para llevar a buen puerto los procesos electorales en nuestro país, existen autoridades electorales. A nivel federal, contamos con la tríada que involucra al Instituto Nacional Electoral, quien organiza las elecciones a este nivel. En la Procuración de Justicia estamos la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales, y en la impartición de justicia está el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cada uno con sus competencias, con sus atribuciones, con sus trabajos, con sus actividades, pero manteniendo comunicación constante y efectiva con las otras autoridades para llevar a buen puerto las elecciones. Como todos ustedes lo saben, como lo tenemos bien presente porque estamos escuchándolo desde hace meses, vamos a tener la elección más grande de la historia del país el próximo 2 de junio. Es concurrente, lo cual se traduce en que se van a recibir en el mismo lugar, la misma fecha, las votaciones para elecciones federales y para elecciones locales. Obviamente tenemos autoridades electorales de ese orden también, local. ¿Quién organiza? Los organismos públicos locales electorales, los OPLES. La Procuración de Justicia en el orden local está a cargo o bien de una Fiscalía Electoral local o de una oficina dentro de la Fiscalía General Estatal. En el caso de Puebla, sí se cuenta con una Fiscalía Electoral local que trabaja de manera permanente para la Procuración de Justicia.
En la impartición de justicia, por supuesto, participan los tribunales electorales locales, los cuales hay uno en cada estado de la República. Insisto que cada autoridad electoral, tanto del orden federal como del orden local, realizan sus trabajos acorde a las competencias que tienen. Sin embargo, esa comunicación que les mencionaba se mantiene porque el interés que tenemos como autoridades electorales es llevar a buen puerto los procesos, las elecciones, hacer valer la voluntad ciudadana. A nosotros no nos interesa el color del grupo, del partido, de la coalición, de la candidatura que obtenga más votos. A nosotros, como autoridades electorales, lo que nos importa es darle buenas cuentas a nuestra ciudadanía y la única manera que tenemos de hacerlo es realizando nuestros trabajos acorde a nuestras competencias y, lo principal, hacer valer la voluntad ciudadana. ¿Qué cargos se están eligiendo durante este proceso 2023-2024? A nivel federal son 629 cargos los cuales se están renovando, de los cuales son 128 senadurías, 500 diputaciones federales, por supuesto, la presidencia de la República. A nivel local son más de 20,000 cargos los que se están renovando, lo cual nos hace una sumatoria con corte al 1 de marzo de 2024 de 20,708 cargos que se están renovando. Específicamente en Puebla se van a nivel local, se van a renovar la gubernatura, las diputaciones locales, los ayuntamientos. No es menor el trabajo que estamos realizando. Ustedes se dan cuenta al momento de salir y sensibilizar, convencer a la ciudadanía de participar no solo en el trabajo que están haciendo nuestros CAEs como funcionarios de mesa directiva de casilla, sino también invitándoles a que sean observadores electorales, a que acudan a las urnas y nos hagan saber por quién van a votar, sin tenernos que justificar por quién lo están haciendo. Ya hemos mencionado delitos electorales varias veces a lo largo de estos minutos, pero en realidad, ¿qué son? ¿Cuál es su definición? ¿Okay? Son acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atentan contra las características del voto. Vamos a ver primeramente las características de los delitos electorales, dando paso después a las características del voto en nuestro país. Los delitos electorales tienen 3 características. Primera, se persiguen de oficio. Además, tenemos que subrayar que cualquier persona que conozca de este delito puede acudir ante un agente del Ministerio Público a presentar la denuncia correspondiente, puesto que no es facultad exclusiva de la víctima o afectado directo el hacerlo. Segunda característica, están considerados como delitos no graves. Quien haya incurrido en estos podrá enfrentar su proceso en libertad, esto mediante el pago de una fianza. Sin embargo, hay una excepción de ley. Esa excepción está señalada en el artículo 19 constitucional, el cual nos dice que cuando haya uso de programas sociales con fines electorales, se ameritará prisión preventiva oficiosa. Traducción: no se podrá pagar una fianza y enfrentar el proceso en libertad. Cuando haya uso de programas sociales con fines electorales, no se recibirá fianza alguna y se ameritará prisión preventiva. Tercera y última característica de estos delitos: todos, absolutamente todos, están considerados como dolosos. Quien lo comete sabe que está realizando una conducta ilícita, que hay una consecuencia legal, sin embargo, no le importa esto y continúa con su actuar. Estas
son las 3 características de los delitos electorales. Las características del voto en nuestro país están en su pantalla en estos momentos. Iniciamos abriendo por la puerta grande. ¿Por qué? Porque el voto en México es libre. Nadie, absolutamente nadie, tiene que obligarnos a votar por alguna candidatura, algún color, algún partido, algún grupo en especial. De manera libre, tenemos que revisar la oferta política, decidir a quién le vamos a entregar nuestro voto. Y lo hacemos de manera directa. ¿A qué me refiero con voto directo? Se vota por quien se está postulando por los cargos a renovar. No se vota primero por partido, por coalición, que después de recibir la mayoría de votos, entonces sí designa a quien va a cubrir ese cargo de elección popular. No, se vota directamente por las personas que se están postulando para ser nuestras autoridades, para renovar los cargos. Salvo excepciones de ley, encontramos la tercera característica del voto en México, el cual es personal. Físicamente acudimos a mesa directiva de casilla a emitir nuestro voto. Y ese voto es universal. Esta palabra sí la tenemos que explicar. ¿Por qué? Porque parecería que al ser universal, todos, todas podemos. Y no es así. Para que sea universal, debemos de cumplir con requisitos de ley. Como ciudadanía, debemos de demostrar al menos 5 puntos, específicamente que nuestra nacionalidad es mexicana, sea por nacimiento o por naturalización. Que tenemos la mayoría de edad, 18 años o más. Que nuestros derechos político-electorales están vigentes, que estamos en el listado nominal de electores y algo muy importante y muy visible, muy reconocible, que contamos con una credencial para votar, la cual debe estar vigente. Si se cumplen con esos requisitos de ley, entonces sí, entramos al universo de ciudadanía que puede y debe emitir su voto, el cual es intransferible. Esta no tiene ninguna traducción. No se puede transferir, no se puede donar, no se puede ceder, no se puede regalar a nadie. Mi voto es mío y es mi derecho el ejercerlo. Y lo debo hacer de manera secreta. Sexta y última característica, la secrecía del voto en nuestro país. Nadie puede obligarnos, nadie debe obligarnos a revelar el sentido de nuestro voto. Insistimos, de manera razonada, individual, particular, vamos a decidir libremente a quién le vamos a entregar ese voto. La Ley General en materia de delitos electorales nos señala, ya lo habíamos mencionado, qué acciones están consideradas como delitos electorales. También nos señala la calidad de sujetos activos, es decir, quienes están a través de sus acciones cometiendo un delito electoral. Divide la Ley General en materia de delitos electorales diferentes calidades de sujeto activo. ¿A quién se refiere específicamente esta ley? Bueno, a personas funcionarias electorales. Artículo 8, el cual vamos a ver en sus 11 fracciones un poquito más adelante. Personas funcionarias partidistas, acorde al artículo 9, cometerían delito electoral y ahí está señalada su sanción. Para las personas servidoras públicas, tenemos que revisar los artículos 11, 11 bis, 18 y 20. Para las personas precandidatas, candidatas y candidatas ya electas, que ya recibieron el voto, están los artículos 12 y 14. Personas ministras de culto religioso, cualquier culto religioso, artículo 16 de la Ley General en materia de delitos electorales. Artículo 17,
personas fedatarias públicas, como son los notarios públicos, y si no se encuentran en ninguna de esta calidad de sujetos activos, entramos todos en la última calidad, cualquier persona. Cualquier persona podría cometer delito electoral si realiza actividades señaladas en los artículos 7, 7 bis, 10, 13, 15 y 19. El artículo 20 bis lo vamos a ver más adelante, el delito electoral solito al que se refiere, lo veremos y desglosaremos un poco más adelante. Continuamos por lo pronto. Proceso electoral. Esto lo saben ustedes mejor que yo y solamente lo vamos a señalar de manera general, diciendo que es un conjunto de actos previstos por la Constitución y las leyes en la materia que están realizados por las autoridades electorales, los partidos políticos y, por supuesto, por la ciudadanía. Su objetivo es hacer posible la democracia representativa como forma de gobierno, esto a través de la renovación periódica de los integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo, tanto a nivel federal como a nivel local. Cada 3, cada 6 años renovaremos a nuestras autoridades. El proceso electoral se divide en 4 etapas. La primera, la más amplia, desafortunadamente invisible para gran mayoría de la ciudadanía, es la preparación de la elección. Cientos de actividades que se realizan durante meses para dar paso a la segunda jornada electoral, la cual en tiempo es la más corta y esta es la más visible para la ciudadanía, puesto que es cuando acuden o acudimos a nuestra mesa directiva de casilla a emitir nuestros votos. Tercera etapa del proceso electoral, declaración de validez de la elección. Y la cuarta y última, resultados y validez de la elección de presidencia de la República. Es importante que estemos conscientes del proceso electoral, de sus etapas, puesto que la Ley General en materia de delitos electorales es muy específica para determinar si hay o no delito de esta índole. Tenemos que revisar cuándo se están llevando a cabo determinadas acciones, actividades. ¿Cuáles son, desafortunadamente, los delitos electorales más comunes que se cometen durante la primera etapa, la de preparación de la elección? Me voy a explicar más cuando comiencen ustedes a ver los ejemplos que tenemos en pantalla. Vamos al artículo 7 en su fracción 21. Artículo 7, sujeto activo, cualquier persona que provea bienes y servicios a las campañas electorales sin formar parte del padrón de proveedores autorizado por el órgano electoral administrativo, es decir, el INE. ¿Quién? Cualquier persona que provea bienes y servicios. ¿Cuándo? Durante campaña electoral, entonces estamos hablando de la primera etapa. ¿Y cuál es la acción o el delito? El no formar parte del padrón de proveedores que está autorizado por el Instituto Nacional Electoral. Todos los delitos electorales de la Ley General en la materia nos van a señalar el quién, el qué, el cuándo. Para que nos quede más claro, veremos unos ejemplos más. Nos quedamos en el artículo 7, cualquier persona, séptima fracción. Cualquier persona que durante la etapa de preparación de la elección, primera etapa, o en la jornada electoral, segunda etapa, ¿qué hace? Solicita votos por paga, promesa de dinero, recompensa o cualquier otra contraprestación, obviamente, está considerado como delito electoral. Esta fracción séptima del artículo 7 se refiere a delito electoral que desafortunadamente se puede. Delito electoral, se los leo textual, como nos dice la fracción décima del artículo 7, podrán muchos de ustedes reconocerlo. Sin embargo, si les digo acarreo de votantes, creo que la mayoría entiende mejor a qué delito me estoy refiriendo. Sin embargo, en la Ley General en materia de delitos electorales, por ningún lado aparece la palabra acarreo y nunca viene la frase acarreo de votantes.
De hecho, el delito electoral de manera correcta, señalado por la ley en la materia, nos dice quién organice la reunión o el transporte de votantes el día de la jornada electoral con la finalidad de influir en el sentido del voto. Un delito que desafortunadamente se comete con mucha frecuencia y que es muy complicado para ser demostrado. No es imposible, no, sí se puede demostrar, pero de verdad cuesta mucho trabajo porque desafortunadamente la mayoría de personas que están siendo trasladadas del punto A al punto B y que les están tratando de influir en el sentido del voto, no quieren presentar denuncia, niegan que les hayan tratado de influir su sentido de votar. Es complicado, sí, insisto, pero no es imposible de demostrar este delito que frecuentemente se comete en jornadas electorales. 13ª fracción del artículo 7. Si obstaculiza o interfiere el traslado y entrega de los paquetes y documentos públicos electorales, delito electoral. Cambiamos de nueva cuenta de sujeto activo. Nos vamos al artículo 9 en su segunda fracción, que se refiere a personas funcionarias partidistas que realicen o distribuyen propaganda electoral durante jornada electoral. Es muy importante que estemos al pendiente de los tiempos electorales, de las actividades que se están llevando a cabo en cada una de las etapas. Aquí, la fracción segunda del artículo 9 nos dice que se realice o distribuya propaganda electoral durante jornada electoral. Estamos conscientes de que hay un periodo de campañas, el cual a nivel federal dio inicio el 1 de marzo y va a finalizar el 29 de mayo. En este orden de ideas, la jornada electoral es el domingo 2 de junio, situación por la cual aquel funcionario partidista que distribuye propaganda durante jornada incurriría en delito electoral. Recordemos que el 30 y 31 de mayo, el 1 de junio, es periodo de veda, es el periodo de reflexión, cuando dejamos que la ciudadanía absorba los cientos de spots que los candidatos, las candidatas nos proporcionaron a través de los diferentes medios de comunicación. Podamos desmenuzar cuáles son las ofertas que se nos están presentando y decidir de manera libre y secreta cuál es la mejor para cada uno, cada una de nosotros, de nosotras. En este orden de ideas, si algún funcionario partidista realiza o distribuye propaganda electoral durante jornada, incurriría en delito electoral. La jornada electoral desde la FICEL está dividida para nosotros en 7 tiempos, en 7 pasos. ¿Por qué? Porque es sin necesidad de revisar el reloj, sabemos más o menos cómo va avanzando las actividades, los trabajos en cada una de ellas. Esto basándonos en las llamadas que estamos recibiendo a través de los sistemas de atención ciudadano. Obviamente, las llamadas dan inicio generalmente con problemas que se presentaron durante la integración o la instalación de la casilla, sus horarios, el desarrollo de la votación, la recepción de los votos como tales en cada mesa directiva de casilla, el escrutinio y cómputo, la recepción de hojas de incidentes y los escritos de protesta que se entregan en las mesas directivas de casilla, la fijación de los resultados de la votación de cada una de estas mesas, la clausura de las mismas y se termina la jornada electoral. Nuestro 7º y último paso es el traslado, ya el traslado de las cajas paquetes electorales a los consejos distritales correspondientes. Esto obviamente para su resguardo. ¿Qué delitos electorales podemos señalar que se cometen durante la tercera etapa del proceso electoral, durante resultados y declaraciones de validez de la elección? Nos referimos solamente a la fracción cuarta del artículo 8, cuando se altere los resultados electorales, se sustraiga o destruyan boletas, documentos o materiales electorales.
Esto por parte, como sujeto activo, de personas funcionarias electorales. Artículo 9, diferentes fracciones, la quinta y la sexta específicamente, personas funcionarias partidistas como sujeto activo, que divulguen de manera pública y dolosa noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral o respecto de sus resultados. El impedir el escrutinio y cómputo, el traslado y entrega de los paquetes y documentación electoral o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales. Hay otros delitos electorales que tenemos como ejemplo, pero estos desafortunadamente se cometen en cualquier tiempo, en cualquiera de las 4 etapas del proceso electoral e incluso en interprocesos, cuando no hay elecciones. ¿Cuáles son estos ejemplos? Alterar o proporcionar información falsa al Registro Federal de Electores, al padrón electoral o al listado de electores. El coaccionar a otra persona para que proporcione esa información falsa al Registro Federal de Electores, padrón electoral o listado de electores. Si se hace una expedición ilegal de credenciales para votar, recordando que solamente el INE es quien está autorizado por ley para hacer la expedición de las credenciales. Obviamente, si no es el INE y alguien expide credencial para votar, está cometiendo delito de esta índole. Al igual que apoderarse de equipos e insumos para elaborar credenciales para votar o hacer uso ilícito de materiales electorales. Algunos otros ejemplos: recoger injustificadamente una o más credenciales para votar. Aquí hacemos un paréntesis y tenemos que subrayar que para ser considerado delito electoral del orden federal el recoger injustificadamente una credencial, nos tenemos que referir específicamente al plástico original. No es delito electoral recoger fotocopias de credenciales, fotos de las credenciales o tomar información de las mismas. El delito electoral es recoger las credenciales originales. Todos los demás ejemplos que les di pueden ser considerados o alguna falta o algún otro tipo de delito, pero no electoral. Electoral solamente cuando se recoge el plástico original. El no comprobar recursos de campaña o hacerlo con facturas alteradas. El rendir información falsa de los recursos o bienes de un partido que perdió el registro y el no entregar información financiera a la autoridad electoral autorizada nos habla de delitos electorales que están en riesgo de cometer como sujeto activo personas funcionarias partidistas. El asumir la dirigencia partidista o un cargo de elección popular sin haber pasado 2 años después de haberse desempeñado, por ejemplo, como magistrado o como consejero electoral, sería el incurrir en delito electoral y obviamente ser una persona sancionada. Si yo fui magistrada o fui consejera electoral, termino mi administración y a las 3 semanas asumo una dirigencia partidista, estaría incurriendo en delito electoral. No dejé pasar los 2 años que me está solicitando la ley en la materia. Y en este orden de ideas, sí, fui consejera electoral, termino mi administración, dejo pasar 2 años y después, si así lo quiero, asumo una dirigencia partidista, ahí no habría problema. Pero esos 2 años determinan tanto a magistrados, magistradas, consejeras, consejeros electorales, que tienen que esperar por ley ese periodo para poder o asumir una dirigencia partidista o un cargo de elección popular. Y después, por supuesto, continuar con la vida laboral donde se prefiera. Les decía al inicio de la práctica, básicamente, que vamos a ver las 11 fracciones del artículo 8 de la Ley General en materia de delitos electorales, puesto que su sujeto activo son personas funcionarias electorales. Es importante que
Si ustedes siguen trabajando como hasta el día de hoy, apegados a la ley, apegándose a los protocolos que les dicen en sus juntas distritales, no tendrán ningún problema. Sin embargo, no está de más, es importante que conozcan algunas actividades que sí están consideradas como delitos electorales y cuya sanción va de 50 a 200 días de multa y prisión, no es o prisión, y prisión de 2 a 6 años. ¿Cuáles son las conductas? Si se altera en cualquier forma, sustituye, destruye, comercializa o haga uso ilícito de documentos relativos al Registro Federal de Electores, al padrón electoral o a la lista nominal de electores. Si se abstiene de cumplir sin causa justificada con las obligaciones propias de su cargo, esto en perjuicio del proceso electoral. Si obstruye el desarrollo normal de la votación sin mediar causa justificada. Si altera los resultados electorales, sustrae o destruye boletas, documentos o materiales electorales. ¿Qué otras acciones están consideradas como delito electoral? El no entregar o impedir la entrega oportuna de documentos o materiales electorales sin mediar causa justificada. Inducir o ejercer presión en ejercicio de sus funciones sobre los electores para votar o abstenerse de votar por un partido político, coalición o candidatura. El instalar, abrir o cerrar una casilla fuera de los tiempos y formas previstos por la ley de la materia, si se instala en un lugar distinto al legalmente señalado o si se impide su instalación. El expulsar u ordenar sin una causa prevista por la ley el retiro de la casilla de representantes de un partido político, de una candidatura independiente, de personas que estén realizando observación electoral, quienes están legalmente acreditados o si les impiden el ejercicio de los derechos que la ley les concede, sería obviamente delito electoral, al igual que permitir que un ciudadano emita su voto a sabiendas de que no cumple con los requisitos de ley o que se introduzcan en las urnas ilícitamente una o más boletas electorales. El divulgar de manera pública y dolosa noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral o respecto de sus resultados. Y la última fracción de este artículo 8 de la Ley General en materia de delitos electorales nos dice que quien realice funciones electorales que legalmente no le hayan sido encomendadas. Estas son las 11 fracciones del artículo 8 que tiene como sujeto activo a personas funcionarias electorales. Sin embargo, antes de cambiar la diapositiva, subrayo que si ustedes continúan trabajando apegados a la ley como hasta el día de hoy, no tendrán problemas. El artículo 20 bis que les mencionaba hace unos momentos que íbamos a ver más adelante, se refiere como delito electoral a la violencia política contra las mujeres en razón de género. Esta violencia, este delito que desafortunadamente se ha cometido durante prácticamente toda la historia de las elecciones en nuestro país, tiene ya a partir de 2020 una definición, la cual me permito leerles a continuación. Es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o como resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. Esta definición es muy amplia, abarca
prácticamente todo lo que conlleva a cometer el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género. Sin embargo, podría prestarse a malas interpretaciones, a confusiones, que es lo peor. ¿Cómo podemos resumir este delito electoral tratando de facilitarles a ustedes el identificarlo y, por supuesto, a raíz de identificarlo, denunciarlo? Bueno, vamos a entender cómo violencia contra las mujeres, violencia política contra las mujeres en razón de género, solamente cuando se vulneren los derechos político-electorales de una mujer. Si no se vulneran los derechos político-electorales de una mujer o de un grupo de mujeres, hablamos de otro tipo de violencia y, por ende, de otro tipo de delito. Para ser delito electoral, forzosamente los derechos político-electorales de una mujer tendrán que estar vulnerados. Esperamos que con este resumen podamos identificar de mejor y más pronta manera este delito electoral señalado en el artículo 20 bis de la Ley General en materia de delitos electorales, y el cual también nos dice que dentro de sus 14 fracciones, es lo que compone el artículo 20 bis, si las conductas son realizadas por personas servidoras públicas, personas funcionarias electorales, funcionarias partidistas, aspirantes a candidatura independiente, a una precandidatura o a una candidatura, la pena se aumenta en 1/3. ¿Por qué se sanciona más fuerte a estos sujetos activos, a estas personas en específico? Porque trabajamos con la ley electoral prácticamente todos los días. Toda la ciudadanía está comprometida, debe de conducirse acorde a la ley. Pero estas personas en específico que acabo de señalar, tenemos que hacerlo con mayor responsabilidad que el resto de ciudadanía, si me lo permiten, de a pie. Es nuestra obligación, es nuestro trabajo y, por ende, por el trabajo que realizamos, por las personas por las que estamos rodeadas todos los días realizando nuestras actividades, es que debemos de llevar un comportamiento todavía más fuerte, más estricto, más apegado a la ley electoral. Si la violentamos, si realizamos alguna de estas acciones, conductas, delitos electorales, nuestra pena se aumenta en 1/3. Y si las acciones, actividades son cometidas en contra de personas que pertenezcan a un pueblo o a una comunidad indígena, la pena se aumenta ya no en 1/3, sino en 1/2. ¿Por qué? Porque si bien todas las personas, todas las mujeres estamos en riesgo de padecer este delito electoral, es cierto que quienes pertenecen a un pueblo o comunidad indígena tienen mayores probabilidades de sufrirlo, de padecerlo. Situación por la cual, tratando de erradicar esa conducta, es que se sanciona incrementando en 1/2 lo que está señalado para otras figuras, para otros sujetos activos. Ya habíamos mencionado algo de prisión preventiva oficiosa. ¿Cuándo se da hablando electoralmente o hablando específicamente de delitos electorales? ¿Okay? Cuando haya uso de programas sociales con fines electorales. Para abril de 2019 se reforma el artículo 19 constitucional con la intención de ampliar el catálogo de delitos por los cuales un juez podrá ordenar prisión preventiva de manera oficiosa. En ese catálogo se incluyó en el año 2019 el uso de programas sociales con fines electorales. Hasta febrero de 2021 se publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la legislación secundaria del mencionado artículo 19 constitucional, dentro de la cual se encuentra la adición de un párrafo segundo al artículo 6º de la Ley General en materia de delitos electorales. También se adicionan los artículos 7 bis y 11 bis a la mencionada Ley General. ¿Cómo quedó redactado el artículo 6? ¿Qué nos dice? Que la persona juzgadora ordenará prisión preventiva oficiosa
tratándose de los delitos previstos en los siguientes artículos cuando se encuentren relacionados con el uso de programas sociales con fines electorales. ¿Cuáles son esos artículos? El 7, específicamente en su fracción séptima, párrafo tercero, y el 7 bis, tienen como sujetos activos cualquier persona. Los artículos 11, fracción segunda, el 11 bis y el 20 en su fracción segunda, teniendo como sujetos activos a personas servidoras públicas. Los artículos 11 y 11 bis se refieren a elecciones específicamente y el 20 en su fracción segunda se refiere a consultas populares, las que ya habíamos mencionado, que están mandatadas por la Constitución Política y que van acorde a las leyes electorales. Aquí se ameritaría de hacer uso de programas sociales con fines electorales la prisión preventiva oficiosa. Tenemos sistemas de atención ciudadana, SAC, se mantienen de manera permanente, es el FICETEL 800-833-7233. Aquí se brinda orientación a la ciudadanía sobre los procesos electorales, tanto federales y haciendo distinción con locales, el dónde y cómo presentar denuncias o quejas ante las autoridades correspondientes. Y nuestro segundo sistema de atención ciudadana es el FICENET, ficenet.fgr.org.mx. Aquí se hace la recepción de planteamientos ciudadanos de posibles delitos electorales, recordamos, del orden federal. Aquí se van desplegando ventanas con diferentes preguntas que el ciudadano o la ciudadana va llenando con la narrativa de los hechos que nos está planteando, diciéndonos qué sucedió, quiénes participaron, cómo se llevó a cabo el posible delito electoral. Para facilitar esa denuncia, tenemos que decirles que requerimos de elementos de denuncia mínimos, los cuales deben de tener circunstancias de modo, tiempo, lugar, lo que les mencionaba, el cómo, el cuándo, el dónde. Información sobre cómo se dieron los hechos, la fecha en la cual se llevaron a cabo, el lugar específico donde sucedieron, para que primeramente podamos entender el contexto del planteamiento de la posible denuncia de delitos electorales y podamos saber quiénes participaron, qué fue lo que realizaron, cuándo llevaron a cabo esa actividad, determinando así si es o no delito electoral, si es delito electoral del orden federal o del orden local y si es de la competencia de la FICEL, poder comenzar de manera pronta la investigación correspondiente. Cada estado de la República, ya lo vimos cuando estábamos repasando las autoridades electorales, pero es importante que lo subrayemos. Cada estado de la República cuenta con una fiscalía especializada en delitos electorales o bien con una oficina dentro de la Fiscalía General del Estado que se dedica a atender delitos electorales. Hay que acudir a esta cuando el delito electoral se ha cometido en elecciones locales. Hacemos una breve diferenciación de nueva cuenta. Elecciones del orden federal, donde se podrían cometer delitos electorales de ese orden, es la renovación de presidencia de la República, diputaciones federales y senadurías. Obviamente, delitos electorales locales, los que se lleven en el entorno de las elecciones de ese orden y que son en el estado de Puebla, la renovación de gubernatura, de los ayuntamientos y de las diputaciones locales. Finalmente, antes de terminar la presentación, es importante recordar que además de los protocolos que en cada una de las juntas distritales están dándoles a conocer, están implementando
con los supervisores electorales, con los CAES, los capacitadores electorales, vamos a tener el 911 que también nos va a ayudar. ¿Cuándo? Cuando haya casos de violencia, espero que no sea el caso en Puebla, que sean los mínimos y que se puedan resolver de manera pronta. ¿Cómo nos podemos ayudar? Insisto, llamando al 911 cuando haya agresiones, cuando haya individuos o grupos, armados o no, que estén violentando los entornos de las casillas al electorado. Hay que aplicar el protocolo de las juntas distritales y además llamar al 911 para que el apoyo llegue con prontitud. Vamos a recordar que en el estado de Puebla sí contamos con una fiscalía electoral. Esta es de manera permanente. Su titular es nuestra querida amiga, la doctora Ruth Karina Andraca Huerta. Los teléfonos que tenemos son el 800, los doy de manera despacito, pero Cris me va a hacer favor de ponerlos en el chat de preguntas y respuestas. Es el 800-337. El segundo número que ponemos a su disposición de la Fiscalía Electoral del Estado de Puebla es el 2222 46 25 25. La doctora Andraca, junto con su equipo de trabajo, son los responsables, son los encargados de atender los delitos electorales del orden local. Si me lo permiten, hasta aquí llega la presentación. No me despido porque vamos a pedirle a Cris que nos apoye en la moderación y si hay alguna pregunta, algún comentario, ella me va a hacer favor de leérmelo y daremos respuesta. Si por alguna situación no tengo la información completa que me soliciten, se las haremos llegar lo más pronto posible a través de nuestros enlaces. Cris, por favor. Muchísimas gracias, Pati. Claro que sí. Ya puse en el link, en esta sección, disculpen, de preguntas y respuestas, la información de la doctora Ruth de la Fiscalía Electoral del Estado de Puebla para que ustedes puedan tomar nota. Me pidieron que si podía repetir dónde van a poder hacer su registro. Claro que sí. Como les comenté al inicio, se va a compartir al final de la sesión. Es muy importante que lo llenen porque ahí, además de registrar su asistencia, hay un diagnóstico, unas preguntas de evaluación que van a tener que responder y que tienen puntaje. Si obtienen un puntaje igual o mayor a 70 puntos, van a ser acreedores de una constancia de participación. También viene ahí en esa liga una evaluación para que ustedes puedan contestar unas preguntas en referencia a la ponente y a la sesión para que nos apoyen con eso también, pero es hasta el término de las preguntas, ¿de acuerdo? Y si hay una pregunta, Patti, dice, ¿por qué las videograbaciones no tienen peso ante la ley si, por ejemplo, se graba a algunas personas cometiendo delitos? Me parece que la evidencia de una videograbación o de audio son pruebas objetivas y certeras que deberían ser suficientes. ¿Por qué no les dan valor jurídico? Gracias, Cris. Como evidencias, sí pueden tener peso, sí lo tienen. Los audios, los videos, las fotografías, documentos y obviamente testigos que estuvieron en el lugar y que nos pueden hacer referencia a cómo se dieron los hechos. ¿Qué es lo que sucede con las grabaciones o con muchas de las grabaciones? Que no fueron tomadas por una persona que es la que hace la denuncia, sino que en ocasiones, no quiero generalizar, pero en ocasiones las bajan, por ejemplo, de redes sociales y ahí ya no podemos constatar equipo especializado de la Fiscalía quién la grabó. Eso es importante, pero lo más importante es cotejar que no tenga cortes, que no tenga ediciones, que no sea creada por inteligencia artificial. Todas las evidencias que ya les mencioné son revisadas por personal especializado de la Fiscalía precisamente para darle la validez que sea necesaria para poder tomar como verídicos los hechos que se nos están relatando. También es importante señalar
que algunas fotografías, algunos audios, algunas grabaciones, sí nos muestran, por ejemplo, ahorita una foto de Cris y mía, y estamos juntas. Y dicen, ellas están vendiendo y comprando el voto. Pero lo que estamos viendo son a dos mujeres en recuadros y que no nos dan el contexto de lo que estamos realizando. No quiero decir que, están mintiendo. No, por supuesto que no. Pero para poder demostrar, es un delito electoral considerado por la ley no grave, pero no deja de ser delito. Por supuesto que es un delito, pero tenemos que demostrar qué se está haciendo. Debemos de entender el contexto, debemos de saber quiénes están participando. Y bueno, sí, aquí hay dos mujeres, pero en realidad, ¿qué están haciendo? La imagen, el video, en este ejemplo, no nos está especificando lo que sucede. Entonces, sí es importante, obviamente, revisar a cabalidad las evidencias que se nos presentan junto con las denuncias para poder determinar si hay una actividad constitutiva de un delito electoral. Cris, muchas gracias. Claro que sí, Pati. Dice, específicamente, ¿en qué actos se consideran delitos electorales contra la mujer? Vulneración de sus derechos político-electorales. Un ejemplo muy sencillo, discúlpenme si lo pongo así, pero quizá nos ayude a entender mejor la violencia política contra las mujeres en razón de género. Si yo tengo un cargo de subdirección en la Fiscalía General de la República, recibo un sueldo, tengo a mi cargo un equipo de trabajo y realizo las actividades acordes a esa subdirección. Mi salario es acorde a esa subdirección, en teoría. Sin embargo, si vemos que un compañero hombre también tiene un cargo de subdirección, tiene personal a su cargo, tiene trabajos, competencias, tiene que realizar actividades, hasta ahí va todo igual. ¿Dónde estaría la diferencia y dónde podría haber un delito electoral de violencia política contra la mujer? Cuando mi salario es menor al de él, no por el nivel, no por el cargo, no por la carga de trabajo, sino porque soy mujer y yo no hay ningún problema, a mí me mantienen, entonces lo que me paguen es suficiente y a él lo que le paguen tiene que ser mayor porque él mantiene a una familia, mantiene una casa. Si es con ese ejemplo, con esas situaciones que se está justificando la diferencia de salarios entre una y otro, ahí estarían afectándome como persona servidora pública, porque por mi género están considerando que requiero menos dinero que mi compañero hombre. Ese podría ser un ejemplo, insisto, muy básico, muy sencillo, pero que retrata lo que nos topamos en el camino cuando nos denuncian este tipo de delito electoral. Cris. Gracias, Pati. Sí, otra de las preguntas era, dice, buenos días, en violencia en razón de género, ¿podría dar unos ejemplos, por favor, para que quede un poco más claro? Además de por ejemplo, a mujeres que están postulándose en una candidatura. En lugar de decir, tiene falta de experiencia profesional, su currículum no es muy amplio, no ha trabajado mucho a nivel oficinas públicas, comienzan a decir, no, esta vieja porque anda de novia con fulano, con sutano y con perengano, por eso es que le dieron la candidatura. A ver, espérenme. Una cosa es que sepamos que cuando hay campañas, cuando se están postulando todas las personas para lograr una candidatura, hay que subirse al ring, pero en todo hay reglas, hasta en los juegos. Entonces, cuando nos topamos con una persona, mujer, que está peleando, está buscando una candidatura y en lugar de decir que es porque fue novia de, es hija de, es amante de, tenemos que revisar y hacer las cosas. ¿Puede aplicarse a los hombres? Sí, pero ¿a quién realmente se aplica el 99.9 de las veces? A las mujeres y los atacan de manera personal.
no de manera profesional. Hay una línea delgada, pero existe la línea, la cual tiene que ser respetada. En este orden de ideas, en el ejemplo que estoy tratando de hacer, es decirles, cuando se encuentren con una persona que, acorde a lo que se está revisando, carece de las habilidades para contender por un cargo de elección popular, lo que se tiene que señalar es eso específicamente, su falta de experiencia, falta de currículum, que por ejemplo, su nivel académico no refleja la importancia que sería el ser una persona servidora pública de obtener la mayoría de votos. Suena muy diferente a estarla descalificando por cómo se comporta, cómo se vista, cómo se maquille, si tiene o no tiene parejas. Todo eso tendría que ver, sí, pero en el lenguaje, en la manera de dirigirnos, de expresarnos, de explicar por qué desde nuestro punto de vista carece de las particularidades, de las características que debería de tener para ocupar un cargo de elección popular, nos basamos a algo mínimo, básico, fundamental y en muchas ocasiones burdo, de atacar de manera directa a la persona por algunas características, por su género principalmente. Es una vieja y quiere entrarle a un lugar donde los hombres predominan y son los que saben trabajar y son los que deben de estar. Cuando dejemos de lado etiquetas y nos veamos no como mujeres, no como hombres, sino como seres humanos, vamos a comenzar a ver nuestras cualidades, nuestros defectos y vamos a poder potencializar nuestros trabajos y vamos a poderle dar mejor resultado al electorado, que básicamente es lo que estamos buscando, trabajar para llegar a un bien común. Difícil, sí, sobre todo porque ¿por qué nos cuesta tanto diferenciar esto de violencia política contra la mujer en razón de género? Porque está tan normalizado que lo hemos visto a lo largo de prácticamente toda nuestra vida, lo vemos tan común, tan normal, que no entendemos por qué de unos años para acá está haciendo tanto ruido, ya se tipificó como delito electoral y ya hay autoridades que ven específicamente este tipo de violencia. Entonces, insisto, cuando dejemos de vernos con etiquetas y nos veamos como seres humanos, entonces sí, ya podemos entrar a un tú por tú sin necesidad de diferenciar entre un género y otro y sancionar más a quienes cometan cierto tipo de delitos que otros. Y este delito obviamente ya dejará de existir y se podrá erradicar y podremos ya darle ya más espacio a otro tipo de acciones. Cris. ¿Puedes compartir nuevamente la diapositiva de los 3 tipos de delitos electorales? Las 3 características de los delitos electorales. Aquí dice 3 tipos, yo también creo que ha de ser las características. Las características. O ahorita que les nos pongo diga, las es características. Mirel Palafox, a ver. A ver, dinos de Miguel. Mirel Palafox Vergara. Sí. ¿Puede compartir nuevamente la diapositiva de los 3 tipos de delitos electorales? Eso es lo que Pues dice. les ponemos las características, si te parece. Ya están en pantalla en estos momentos. En cuanto Teams nos permita que se vea, ya aparecerá. Y es de oficio, no graves y dolosos. No entiendo por qué no se ve. ¿Ahí sí se alcanza a ver, Cris? La quitaste. Dioses, perdón. Una disculpa. Porque acá no me aparecía y pensé que no se veía. Y algo está haciendo el Teams. Si quieres, mientras aparece. Ok. Continuamos. Dice, claro, dice, cuando un funcionario de mesa de casilla cometa algún delito federal el 2 de junio, ¿debemos retirarlo de su cargo o cómo podríamos proceder? Aquí forzosamente tienen que aplicar el protocolo que tengan
en las diferentes juntas distritales. Ahí les dirán específicamente qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que hacerlo, cómo tienen que proceder, y en su caso, el Instituto Nacional Electoral nos dará vista como FICEL diciéndonos de algún delito electoral, el cual tendría que ser, en su caso, sancionado, pero el protocolo tiene que ser. Gracias, Pati. Dice, buenos días. Nos dotarán de un material acerca de delitos electorales y nos compartirán la presentación. Esa, si quieres, yo la contesto. Claro que sí, por favor. En lo que estás ahí, el material, si se refiere a material de difusión, hay mucho material de difusión en la página de FICEL o en nuestras redes sociales. Hay Facebook y hay Twitter, por si ustedes gustan ingresar ahí pueden checar el material disponible. En la página de la FICEL también tenemos mucho material de difusión que pueden descargar, incluida la ley. Y sí, la presentación se les va a compartir por medio del enlace del INE y él a su vez lo bajará con los promotores y ya se las harán llegar. Y esta sí es para ti. Dice, sí, otra pregunta. no me funciona el Teams, una disculpa, sigo peleando con él, pero seguimos con las preguntas. Adelante, Cris. Otra pregunta, nosotros como CAES podemos hacer grabación durante jornada electoral. Obviamente solo se cree que algunas acciones, obviamente solo cuando se cree que algunas acciones están vulnerando la jornada electoral. Aquí de igual manera, antes que comenzar a documentar posibles delitos electorales, presentar denuncias, que se los agradecemos y por supuesto que las recibiremos en su momento. Primero que nada, atender el protocolo que les digan en las juntas distritales para que preguntas específicas, ¿está sucediendo esto a través del CIGE? Ustedes puedan mencionar a sus supervisores y al personal de la Junta Distrital lo que está pasando en las mesas directivas de casilla, les den la instrucción que deba de llevarse a cabo y, por supuesto, después, si no interfiere con sus trabajos, si no está bloqueando los trabajos de las mesas directivas, sí, tomar ya evidencia de qué está pasando de los posibles delitos electorales y en su momento ya presentar la denuncia correspondiente. Pati, si quieres, tengo la lámina, si quieres la comparto. Si eres tan gentil, porque aquí nada más me parece que no responde. Para Perdón. que le tomen foto. Ahí sí, está. por favor. Les doy unos segunditos para que tomen la foto porque no puedo leer las preguntas ni compartir al mismo tiempo. Ok. Sí, Cris. Sus competencias y aquí está. Es esa, ¿verdad? Es la de 3, la de oficio, no graves, dolosos. Ahí está. Muchas gracias, Cris, porque el Teams hoy se negó a trabajar. Dice que es lunes. Ahí está. Ok. Dice, ¿cuál considera usted que es la mejor prueba o evidencia que podemos recabar para denunciar un delito electoral promedio o más habitual? Todas las evidencias son importantes, pero el que quien presente la denuncia tenga el cómo, cuándo, dónde, y algo que ayuda muchísimo a nuestros ministerios públicos son testigos. Testigos que den fe de que la denuncia que se presentó por parte de una persona sí fue una acción que fue cometida por quien se está señalando como infractor electoral. Creo yo que los testigos son los que nos ayudan muchísimo a determinar si hubo o no delito electoral y obviamente en su momento a sancionar a quien lo haya cometido. Gracias, Pati. Dice, las personas que tienen credencial de elector 2020-23
Sí podrán votar siempre y cuando sea su último registro. Supongo que es una afirmación porque no tiene de pregunta o... Y creo que sí, porque así es como hemos estado viendo los promocionales del Instituto Nacional Electoral. Lo ideal sería que como ciudadanía fuésemos responsables y antes de que se nos venciera la credencial la renováramos y cuando cambiamos de domicilio de inmediato actualizamos los datos, a veces por cuestiones de trabajo y que esta vida nos lleva corriendo siempre, no se puede hacer, pero el instituto atendiendo esto precisamente sí deja que la vigencia señala la vigencia con la cual podemos acudir a votar el 2 de junio. Cris. Buenos días. ¿Cuáles pueden ser las sanciones para un delito electoral? Por ejemplo, cuando los partidos políticos compran votos. Es el artículo 9. Me voy a la ley general, denme un segundito. Y les digo exactamente cuál es la sanción. Estoy peleando aquí con mis papeles, pero ya lo encontré. Nos dice el artículo 9 de la Ley General en materia de delitos electorales. Se impondrán de 100 a 200 días multa y prisión de 2 a 6 años y ya nos vienen las fracciones, los delitos electorales. Dependiendo del delito, cómo se va dando, si es una o dos fracciones, cómo se va a señalar, pero de 100 a 200 días multa y prisión de 2 a 6 años. Cris. Claro. Dice, si ante la presencia de un hecho de violencia como ocurrió en el proceso electoral concurrente de 2018 y los cuerpos de seguridad locales no atienden al llamado, ¿a quién recurrimos? ¿A la Guardia Nacional? ¿Tendrá competencia para acudir al llamado por ser competencia federal? Gracias, Cris. Sí, y sin embargo, voy a regresar en las preguntas varias veces al protocolo que les dan las juntas distritales, porque todo esto ya lo hemos venido trabajando, lo han estado previniendo ellos, saben cuáles son las zonas de atención especial y obviamente aún y cuando tenemos toda la intención, las autoridades electorales, de estar trabajando para toda la ciudadanía, somos pocos en comparación al número de ciudadanía que sale a votar. En este orden de ideas, ¿a dónde quiero llegar? A que tenemos convenios de colaboración con diferentes autoridades para dar atención a ese electorado. Y obviamente, aquí específicamente, sí, tenemos convenios de colaboración con Guardia Nacional, con otras autoridades, para poder atenderles. ¿Por qué refiero a esto? Porque, por ejemplo, en FICEL, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, no contamos con policía, no tenemos vehículos, por ejemplo, patrullas. ¿En qué sentido va esto? En que si nos llaman y nos reportan un posible delito electoral, no puede salir nuestro personal en transporte rapidísimo dirigiéndose a donde se está cometiendo el delito electoral. En algunos casos sí se puede, pero en la mayoría desafortunadamente no, simple y sencillamente por el número de personal que tenemos en la Fiscalía. Cris. Y Pati, claro. Dice, buenos días, si un patrón no permite faltar a trabajar con amenaza de despido porque sabe las tendencias del voto del empleado, ¿se considera delito electoral? Aquí tendríamos que verificar cómo se está dando, cómo se está haciendo. Lo ideal sería que sin necesidad de colores, banderas, grupos, simple y sencillamente se les diera la facilidad a las personas que están trabajando o que trabajamos ese 2 de junio a que pudiésemos acudir a votar. Tendríamos que recibir la denuncia en su momento de no me dejaron salir hoy, 2 de junio, me refirió mi patrón, mi jefe, mi superior jerárquico y la situación que le mencionó. En ese orden de ideas, como todos los delitos electorales, se evalúa qué fue lo que pasó y se determina si hubo o no delito que sea competencia de la Fiscalía o de alguna otra autoridad. Ojalá que la mayoría de los patrones, de los superiores jerárquicos, se sensibilicen y entiendan la importancia de este 2 de junio, porque es la elección más grande que hemos tenido en nuestro país. Y de ahí la importancia de que quienes queremos participar podamos hacerlo. Cris. Claro, Pati.
Dice, si sospechamos que se está desarrollando un delito, ¿cuál sería el proceder? Primero que nada, atiendan los protocolos que tienen en sus juntas distritales. Segunda, no arriesguen su integridad, por favor. Tercera, si tienen posibilidades y pueden documentar lo que está sucediendo, en su momento después podrán presentar la denuncia correspondiente, señalando el cómo, el cuándo, el dónde y, si se puede, el quién. Pero, por favor, no se arriesguen. Cris. Claro que sí. Dice, si esta violencia la hace otra mujer, ¿es considerada como tal? Supongo que se refiere a la violencia política. Gracias, Cris. Claro que sí. Obviamente, cuando decimos violencia política contra la mujer en razón de género, no nos estamos refiriendo a que los hombres nos maltratan mucho a nosotras las mujeres. No, nos estamos refiriendo a que una persona, cualquier persona, puede cometer ese y todos los demás delitos electorales. En este específicamente, recordamos, vulnerando los derechos político-electorales de una mujer o de un grupo de mujeres. Cris. Dice, ante la escasa participación ciudadana, ¿qué plan tiene el INE para alcanzar los objetivos de formar las mesas directivas de casilla? Soy CAE Set 1. Híjole, me gustaría saber a mí también, cuando sepan, nos comparten qué es lo que está pasando. Aquí no podemos dar respuesta por una simple y sencilla razón. La respuesta está en las manos del Instituto Nacional Electoral. Una disculpa por no poder responder. Así es. Dice, respecto a sus ejemplos, ¿también sucede en contra de hombres? Este tipo de violencia política en razón de género todavía no está tipificado contra hombres. Sin embargo, no es porque no lo lleguen a padecer. Sin embargo, hasta ahorita, por haber sido invisibilizada en contra de las mujeres, es que se está dando esta visibilización para, primero, entender la de violencia política contra las mujeres en razón de género, comenzar a disminuirla, lo cual desafortunadamente todavía no se da, y ya poder o erradicarla o ya también señalar que se da en contra de hombres, pero hasta el día de hoy solamente es en contra de mujeres. Dice, buen día. Los ciudadanos que fueron seleccionados y aceptaron ser funcionarios de casilla están sujetos a los 11 supuestos mencionados en el artículo 8. Por ejemplo, abandonar sus responsabilidades para las cuales se les capacitó. Aquí, cuando son funcionarios de mesa directiva de casilla y estamos hablando específicamente del 2 de junio, podrían entrar en alguna de las fracciones del artículo 8. Sí. Claro, gracias, Pati. Dice, ¿la violencia de género en materia electoral nos puede afectar a nosotras como CAE? Si vulneran tus derechos político-electorales, sí. Si se vulneran tus derechos laborales, por ejemplo, estamos hablando de otro tipo de violencia, de otro tipo de delito, de otro tipo de falta, posiblemente administrativa. Pero tenemos que ver si son tus derechos político-electorales. Cris. Gracias, Pati. Hay algunos ciudadanos adultos mayores están refiriendo no querer participar como funcionarios de mesa de casilla porque van a perder sus apoyos, específicamente porque les han comentado que los jóvenes van a violentar las elecciones y ellos no van a permitir ofensas en contra del titular del Ejecutivo Federal. Ahí es comentario. Desafortunadamente se está dando en algunas regiones, en varias regiones, y como fiscalía lo único que les podemos decir es que trabajamos con grupos vulnerables, interprocesos, durante procesos, informándoles sus derechos, pero ellos son quienes toman la última decisión. Claro, gracias, Pati. ¿Hay razones justificadas para la retención de credenciales para votar? Si llego con una credencial, por ejemplo, de la cual no soy titular, llevo la de mi papá. Y recordemos que los funcionarios de mesa directiva de casilla muchas veces no los conocemos,
pero muchísimas otras veces son nuestros vecinos, son nuestros amigos e incluso nuestros familiares se dan cuenta perfectamente de que yo no soy la dueña, no soy la titular de esa credencial. Esa puede ser una causa justificada para retenerla en la mesa directiva de casilla. Gracias, Pati. ¿Es posible solicitar soporte estacionario de la Policía Municipal durante la jornada electoral, especialmente en sitios con historial de violencia armada? Como mencionábamos hace rato, hay un protocolo que se debe de seguir y se firman convenios de colaboración con diferentes autoridades para protegerlos, tanto a ustedes como CAES, supervisores, como a los funcionarios de mesa directiva de casilla y al electorado. Sí. Gracias, Pati. ¿Se considera como delito electoral que un funcionario de casilla propietario no se presente el día de la jornada electoral? Y si está permitido grabar un video durante la jornada electoral. Ambas sería acorde al protocolo. En la primera podría caer en delito electoral con actividades muy específicas, situaciones muy específicas, pero regularmente quien no acude, un caso muy particular fue cuando un presidente desafortunadamente sufrió un infarto. Obviamente tendríamos que ver por qué no llegó a cumplir con su trabajo como funcionario de mesa directiva de casilla. Antes de ver si tenemos o no delito electoral, tenemos que ver qué sucedió, interviene el INE y en su momento nos dan vista. Cris. Si un representante de partidos altera el orden de la jornada electoral, ¿es posible retirarlo de la casilla? Tu protocolo en la Junta Distrital seguramente te han dicho, sí, sí es posible, cuando esté interrumpiendo los trabajos de los funcionarios de mesa directiva de casilla, que está impidiendo el adecuado desarrollo de la elección. Sí puede ser delito electoral. ¿A qué tiene derecho un representante de partido el día de la jornada electoral? Porque he escuchado que el día de las votaciones son ellos los que por lo general hacen escándalos y alborotos. Están realizando sus trabajos propios porque están dando acompañamiento, seguimiento a los trabajos de cada una de las mesas directivas de casilla. Obviamente en tu junta distrital te van a explicar qué pueden hacer, qué no deben hacer durante jornada electoral. Gracias, Pati. La siguiente pregunta te la voy a leer, aunque recuerden que esta capacitación es meramente académica, ¿ok? Porque dice, ¿cuál es el porcentaje de delitos electorales denunciados que se resuelven o se les da solución y se castiga a los responsables? Muchas gracias, Cris. Toda la razón en el comentario. En estos momentos hacemos respuesta de otro tipo de dudas. Esta en específico no la dejamos sin responder, pero le solicitamos a quien la haya escrito que por transparencia nos la haga llegar y a través de ese medio con todo gusto se le hará llegar la información oportuna de la FICEL. Gracias, Pati. Si nosotros como CAE a través de la gente somos sabedoras de la compra de votos, ¿podemos realizar la denuncia? Claro que sí, no dejan de ser ciudadanos. Gracias, Pati. ¿Qué acciones podemos tomar si detectamos carreo de votantes? Si somos CAES, no podemos descuidar el trabajo para el cual fuimos contratados. Debemos de cuidar de orientar a nuestros funcionarios de mesa directiva de casilla. Si está dentro de sus posibilidades, sin descuidar ese trabajo, sin poner en peligro su integridad y lo pueden documentar con alguna grabación, checar quiénes están, si pueden tomar nombres de posibles testigos y después de jornada electoral, cuando no interfieren sus trabajos, presentar la denuncia correspondiente, se los vamos a agradecer mucho. Gracias, Pati. Dice, ¿es delito electoral cuando un CAE se da cuenta que una persona está directamente obstruyendo e impidiendo que un familiar quiera participar como funcionario de casilla? Aquí creo entender, Cris, que cuando yo soy CAE y voy a la casa de un ciudadano, una ciudadana insaculada que quiere participar y algún familiar dentro de esa misma casa le dice que no, ahí no hablamos de delito electoral. Ahí es otro tipo de violencia, pudiese ser alguna falta, pero delito electoral como tal no está contemplado en la Ley General en materia de delitos electorales. Gracias, Pati. Preguntan también,
Buen día. ¿Es un delito electoral que el ciudadano ingrese con celular a la mampara y tome fotografía de su voto para mostrarlo posteriormente al salir de la casilla? Gracias, Cris. Esta pregunta está padre, pero está complicada. ¿Por qué? Porque ya damos, por supuesto, por entendido, por default, que al momento de ingresar y tomar la foto es porque va a salir y a alguien se la va a demostrar. Sabemos muchas cosas, tanto quizá no sepamos, pero vamos a recordar algo básico. Obviamente no está prohibido al día de hoy, 11 de marzo, ingresar con teléfono a las mamparas. Si yo, Ana Patricia, quiero tomarle foto a mi boleta después de haber emitido el voto, lo puedo hacer. ¿Qué es lo que está prohibido? Que a mí me obliguen a tomar esa foto y que me obliguen a demostrar por quién sí voté, por quién no voté. Ahí sí estaríamos hablando de delito electoral violentando la secrecía del voto. Pero si yo sola quiero presentar, quiero tomar la foto, ahí no estoy cometiendo delito electoral. Entonces, a veces en este mundo tan interesante que nos toca compartir, damos por hecho de que ya es por un delito algo que quizá no lo sea, pero tenemos que revisar, como en todos los casos, punto por punto, qué sucedió, quién participó y si a alguien lo obligaron, entonces ya estaríamos hablando de delito electoral. Gracias, Pati. ¿Recoger credencial de elector es delito electoral y cuál es el procedimiento? Bueno, aquí no te diría cuál es el procedimiento, pero te diría que si no hay una causa justificada, como la que mencioné, de que no soy la titular, y nada más porque me quiero llevar la credencial de Cristina Lucero y me la llevo, ahí yo estaría cometiendo el delito electoral. Estoy reteniendo sin una causa una credencial original y estaría evitando en su momento que la licenciada Lucero emita su voto. Ahí sí estaría cometiendo el delito electoral. Pero ahí tendríamos que ver de igual manera qué está sucediendo. Pero si es la retención sin una causa justificada por ley, sí es delito electoral. Gracias, Pati. Dice, buenos días, independientemente de los protocolos que nos proporciona la Junta Distrital, después de que algún hecho delictivo durante la jornada electoral, ¿se puede hacer la predenuncia al 911 para posteriormente formalizar la denuncia en la Fiscalía? Como tal, cuando llamas al 911 y reportas un delito electoral, el 911 da vista a la FICEL. En su momento hemos recibido incluso denuncias de cuando ciudadanos, ciudadanas llaman al 911, no cuelgan con el sistema de emergencia y transfieren la llamada de manera directa con nosotros para tomar ya la denuncia de los hechos. No sé si con esto doy respuesta, pero así nos llega a suceder y sí, obviamente se hace esa cadena porque estamos trabajando de manera coordinada y en colaboración. Cris. Gracias, Pati. Dice, ¿los representantes de partido pueden portar celulares y grabar? Tienen que atender al protocolo de las juntas distritales. Y ahí es donde les van a decir qué sí pueden hacer, qué no deben hacer. Si pueden grabar, bajo qué supuestos y si tienen que solicitar permiso a las personas para grabar sus rostros. Ahí se los tienen que informar en la Junta Distrital, por favor. Gracias, Pati. Dice, disculpe, soy CAE. Una pregunta. Si en trabajo de campo hay ciudadanos que al momento de entregar la carta notificación me argumentan que la zona es pesada en las elecciones y afirman que va a pasar, ¿es como amenaza? Gracias, Cris. Quizá no como amenaza, pero sí te están diciendo que hay situaciones que puedan ser. ¿Qué es lo que te puedo responder? Lo mismo que hemos venido diciendo, cada junta distrital tiene detectadas sus zonas de área especial. ¿Qué es lo que puedes hacer? Informarle a tu supervisor electoral para que le informe a su vez a los vocales, tanto de capacitación como de organización, y vean si está dentro de las zonas de atención especial tu sección, para que durante tu trabajo de esta primera visita, la segunda visita ya de capacitación a funcionarios de casilla y durante jornada electoral
puedan darte protección tanto a ti como a los funcionarios de casilla y al electorado. Y en este orden de ideas es cuestión de informar qué está pasando, cómo se está presentando, quién te está diciendo, para que se pueda prevenir cualquier situación. Gracias. Claro. Dice, buena tarde, como cae al entregar la carta notificación y no estar el ciudadano o no se reconoce por el dueño de la casa, el INE nos solicita recabar el nombre, teléfono y firma del informante, a lo que una ciudadana me comentó que estoy incurriendo en un delito ya que no debo pedir información de quien no está dirigida la carta. ¿Cómo lo debo tomar? Como te avisen en la Junta Distrital, situación porque te están diciendo qué información te requieren para recibir una negativa o informar que el ciudadano no vive en el domicilio del insaculado, pero aquí, como te respondió tu ciudadana, te tiene que dar respuesta tu Junta Distrital, por favor. Gracias, Pati. A ver, déjame ver cuál es el nombre de la persona. Hizo 2 preguntas de lo mismo, como una continuación. Okay. Es Gómez Carranza Ignacio. La primera, en el caso de Puebla y debido a quien todos los delitos electorales son dolosos, al momento de judicializarse a una carpeta de investigación, ¿qué juez tendría conocimiento? Y justamente pregunta que si nos puede explicar un poco más sobre lo que sucede al momento de judicializar una carpeta de investigación. Aquí sí me gustaría, Ignacio, si me lo permites, esa información te la hacemos llegar, pero te la voy a hacer llegar ya respondida por un ministerio público para que tengas más conocimiento, más fortaleza y más precisión en la respuesta. Nos quedamos con ella, Cris, por favor. Claro que sí. ¿Hay inconveniente que los funcionarios de casilla acepten durante la jornada electoral un lunch de parte de algunos representantes de partido? No veo por qué, pero aquí nada más es cuestión de cuidar las formas, como en todo. O sea, ¿por qué se lo está dando si a final de cuentas, según tengo entendido, el Instituto Nacional Electoral provee de una cantidad de dinero que no es pago, es básicamente para los alimentos de quienes fungen como funcionarios de mesa directiva de casilla? Pero el hecho de recibir un refresco obviamente no es violatorio, y si el representante de partido le está diciendo te doy un lunch si cuentas de tal o cual manera los votos, entonces hablaríamos de otra cosa, de otra situación y que está tratando de desvirtuar el sentido de la elección. No, pero por recibirlo, por supuesto que no. A ti, antes de que me sigan comentando aquí que si se están vulnerando sus derechos, hay discriminación por parte mía, si no leo la pregunta, te la voy a leer. Claro. De Juan Carlos Ceremia, dice que si se vulneran sus derechos si estoy trabajando sin contrato y sin seguro de gastos médicos. Aquí estaríamos viendo qué situación, Juan Carlos. Si eres CAE, hay una situación, se hizo una convocatoria, leíste la convocatoria, los requisitos, qué documentos te pedían, acudiste a la junta que corresponde a tu domicilio, entregaste esa documentación, te tuvieron que haber dado una plática donde te explicaban qué era el trabajo, cómo se tenía que hacer, cuál era el método de contratación. En este orden de ideas, si tú aceptaste, entonces ya tenías el conocimiento del trabajo. Si aceptaste y resulta que es algo completamente diferente a lo que firmaste o a lo que te dijeron que era el trabajo, tendrías que acudir a otra instancia, a otra autoridad que no es la FICEL, para presentar tu caso y que te sea resuelto. Obviamente estamos hablando de derechos laborales y si no se está cumpliendo para lo que te contrataron, podrías presentar una queja, una posible denuncia, si es que ya preguntaste en recursos humanos, en la junta que estás laborando, y no fue satisfactoria la respuesta que te dieron. Muchísimas gracias, Pati. Pues voy a proceder a poner la liga para el registro de asistencia para que los participantes se puedan registrar y posteriormente ya cerramos la sesión, ¿de acuerdo?
Le estoy poniendo en este mismo momento también a Ignacio, me parece. Sí, Ya ahí le pedí nace. su correo electrónico para que nos lo deje. Muchísimas gracias y Muchísimas que no gracias. se pierda la pregunta. Gracias, Pati. Bien, en lo que Cris pone todo esto que les dijo en el apartado de preguntas y de respuestas, solamente me resta agradecerles el favor de su atención. Espero que los problemas que han presentado al día de hoy se resuelvan y no solo eso, sino que se resuelvan de la mejor manera. Muchas gracias por el trabajo que han venido realizando. Nos espera un 2 de junio muy intenso a todos los que estamos en el ámbito electoral y sin mayor, no solamente quiero retirarme quedando a su disposición en la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, Cris. Al contrario, Pati, muchísimas gracias. Nada más quiero aclarar el comentario de que es que dice, perdón, se brincó mi solicitud de mencionar un caso en el que alguien haya sido condenado por un delito electoral. Lo que les comentó Pati, que lo tienen que hacer por transparencia, porque esta es una plática meramente académica, únicamente estamos brindando información acerca de los delitos electorales. Ya estadísticas, casos específicos, sí lo tienen que hacer por medio de transparencia. Sí, gracias, Cris. Al contrario, muchísimas gracias. Ya está en la liga, en la parte de preguntas y respuestas, la liga para que nos regalen su registro de asistencia. Por favor, verifiquen muy bien sus datos antes de mandar el formulario, porque luego tenemos 30 respuestas iguales de una sola persona. Entonces, por favor, si nos hacen el grandísimo favor de nada más una sola vez, les agradeceríamos muchísimo. Nos ahorrarían bastantes registros. Y aquí está, igual como les comentaba, esa es la liga para que nos regalen su asistencia. Ahí viene también el diagnóstico para que ustedes puedan obtener una calificación. Si tienen igual o mayor a 70 puntos, van a ser acreedores de la constancia de participación y la evaluación del curso, ¿de acuerdo? En el formulario hay una pregunta que dice capacitadora. No es el nombre de sus CAEs, no es el nombre de sus supervisores, es el caso de la ponente, que es la licenciada Ana Patricia Gaitán Tapia. Cuauhtémoc, en el transcurso de las siguientes semanas, la verdad es que afortunadamente hemos tenido bastantes asistentes en cada una de las reuniones, entonces sí estamos tardando un poquito en hacérselas llegar, pero sí, sí estamos aquí, ¿de acuerdo? Sí estamos trabajando en ellas, se están mandando con los primeros estados. La liga la puedes poner, la puedes ubicar en la parte superior y también constantemente la he estado mandando en las conversaciones para que la puedas checar, por favor. Está anclada en la parte superior. No mando la liga al correo, una disculpa, es únicamente en este chat. Al contrario, Rocío, que tengas buena tarde. Claro que sí, pueden compartirla en sus grupos. Para eso es la liga, para que ustedes la compartan por todos los medios que ustedes puedan.
La hora que inició el curso, que fue a las 10 de la mañana, por favor. No puedo compartir la liga. La puede copiar y pegar en distritos federal o local federal. En la hora de inicio de sesión, que fue a las 10 de la mañana. Ya les comenté que el distrito es el federal, ¿de acuerdo? ¿Alguien más está teniendo problemas con el cuestionario? La verdad es que ya lo abrí aquí y sí me aparece, no sé si sea su navegador de la persona que está teniendo problemas. El nombre del capacitador, Ana Patricia Gaitán Tapia. No problema. El formulario acepta cualquier tipo de correos, inclusive Yahoo, porque nos acepta de la fiscalía, o sea, con diferentes dominios. Entonces no hay ningún problema. Así es, una vez obtenida la puntuación puedes cerrar la pestaña. Está habilitada para las 2, entonces no sé si alguna actualización, su conexión a internet puede ser. La constancia nosotros se las hacemos llegar en el transcurso de las siguientes semanas. Sí, ya terminó la evaluación, digo, la capacitación ya terminó, solamente me quedo aquí por las personas que tienen alguna duda acerca de la liga.